Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de charlar con Alejandro Rodríguez de la Peña. Alejandro, para quienes no le conozcáis, es catedrático en Historia Medieval y autor de una cantidad inmensa de libros, aunque hoy vamos a hablar de 3 libros suyos en concreto, que son Iniquidad, Imperios de Crueldad y Compasión, una trilogía en la que Alejandro se propone y realiza la hercúlea tarea de trazar una historia del mal, de la maldad humana y de cómo se ha intentado, superar esta pulsión violenta a lo largo de la historia. Alejandro, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Quería empezar preguntándote, por ir calentando un poco motores, tú que eres catedrático en Historia Medieval y por tanto esto que ya has reconocido en alguna ocasión, que queda fuera de lo que es tu ámbito de especialidad y al que has dedicado más tiempo de estudio, etcétera, ¿qué te impulsa o qué te anima a, llevar a cabo esta tarea titánica que has cumplido con mucho éxito, porque me han encantado a mí los 3 libros? Muchas gracias, Álvaro. Lo primero por la invitación. Muchas gracias a ti. Es un placer estar aquí. Bueno, respecto a lo que me preguntas, es más que un tema académico, un tema personal. Para mí el mal ha sido una cuestión que me ha interpelado personalmente siempre y quería de alguna forma resolver dudas personales. Esta obra en parte es una búsqueda personal de respuestas a preguntas que llevo mucho tiempo haciéndome. Lo cual es muy interesante porque a mí ha pasado en alguna ocasión, evidentemente a menor escala, que ya tengo una idea preconcebida en relación con un tema y me pongo a estudiar o profundizar, quizás ya incluso con un sesgo de partida y termino confirmando lo que eran mis prejuicios iniciales o mis ideas iniciales. ¿Ha sido tu caso con esta trilogía? Es decir, a la hora de profundizar en este tema, ¿te has terminado encontrando lo que esperabas encontrarte? ¿Te has llevado sorpresas? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, el proceso ha sido muy largo porque aunque los libros han ido publicando en años consecutivos, en realidad es una investigación de casi 20 años. Casi 20 años. Llevo 20 años dándole vueltas a este tema y reuniendo materiales. Especialidad. Y bueno, en cierto sentido he dedicado más tiempo casi que a mi tema de especialización de tesis doctoral. Sí, quizá he dedicado más tiempo y más... Pues me retracto lo que he dicho antes por completo. No, pero claro, soy especialista en historia medieval, o sea, lo has dicho bien, soy especialista en historia medieval, pero este tema es quizá el que más tiempo he dedicado en mi vida, como tema de investigación y de reflexión intelectual. ¿Por qué? Pues porque, como ya lo he dicho antes, es que el mal me interpela, el sufrimiento humano, para mí, que además soy creyente, pues me ha supuesto siempre la gran pregunta y el gran desafío, cómo dar una respuesta a eso. ¿Sorpresa? Pues la sorpresa ha sido que en la historia humana hay más crueldad, más iniquidad de la que yo esperaba. Partía de un presupuesto filosófico más o menos, que es que no existe el buen salvaje, que la idea de que el mal es aprendido en el sentido de que es algo que es fruto de la corrupción del ser humano debido a la civilización, no es así, al menos lo que yo he investigado. Lo que se ha aprendido es el bien. Y esa segunda parte ha sido la sorpresa, que realmente lo que sí es fruto del proceso civilizatorio es la bondad. Y eso ha sido algo que más o menos intuía, pero que ha sido para mí la sorpresa de estas investigaciones, constatar esto, ¿no? Como es un proceso lento de siglos y milenios de aprendizaje. Si te parece, vamos a recorrer con la audiencia este proceso y vamos a empezar con el primer libro que compone esta trilogía, con Iniquidad. Has mencionado el mito del buen salvaje. ¿Puedes explicar con cierto detenimiento en qué consiste el mito del buen salvaje para a partir de ahí seguir profundizando? Bueno, la idea básica ya la conoce todo el mundo por Rousseau, pero en su desarrollo, en lo que es la antropología, la historia, la filosofía, tiene que ver con la idea de que los pueblos más primitivos, las culturas que no conocen, pues, por ejemplo, la división en clases sociales, que no conocen la riqueza, que no conocen la guerra desarrollada, pues de alguna manera serían más inocentes, habría menor grado de violencia, menor grado de opresión, al haber menores diferencias sociales, al haber menores diferencias en general, fruto de un menor proceso civilizatorio. La realidad es que todas las culturas primitivas practican la guerra total, salvo unas pequeñísimas excepciones, y por guerra total se entiende
no hacer distinción entre civiles y combatientes, es decir, que ancianos, mujeres y niños son objetivos legítimos de violencia o de esclavitud o de violencia sexual. Bien, no solo eso, se ve que estas culturas primitivas, pero esto nos llevaría ya al origen del ser humano, practican esta violencia a gran escala, como demuestra la arqueología de la violencia. Luego esta idea de que cuanto más primitivo, más inocente, al menos en el sentido de la violencia, en otros sí, pero el de la violencia es falsa. En cambio, la idea de hacer el bien a los demás de manera desinteresada, es decir, hacer el bien fuera de tu círculo familiar, fuera de tu círculo de amigos, o luego en el desarrollo posterior fuera incluso de tu círculo de lo que es tu comunidad política o religiosa, es una idea aprendida, un hallazgo, que se produjo en distintas civilizaciones en un momento dado y que el ser humano ha ido adquiriendo lentamente. Esta es más o menos la idea. Luego, que el buen salvaje sea real es algo propio de lo que es un pensamiento voluntarista, un buenismo. Realmente, no, valga la redundancia, no tiene realidad. Es algo más utópico que histórico. Claro que precisamente en este primer libro, en el de Iniquidad, partes de esa hipótesis y dices, vamos a ver si existía o no existía el buen salvaje, es decir, si antes de la civilización, antes de que existiesen pautas, unos rituales, la gente era inocente, se comportaba genial, eran prácticamente ángeles en la tierra, vamos a ver si esto sucedía así o no. Y no te encuentras con eso, ¿no? ¿Con qué te encuentras? Me encuentro con lo contrario. Evidentemente, a ver, está el tema de los estados, hablo en iniquidad y en periodos de crueldad de los estados masacradores. Es ciertamente el estado avanzado cuando nace en la antigüedad, tanto en el Oriente Próximo como en Extremo Oriente, luego en el Mediterráneo, es capaz de producir matanzas a gran escala y ese estado masacrador que son los imperios del mundo antiguo está ahí, sin duda. Eso es innegable. Pero dicho esto, cuando uno encuentra culturas sin esas formas, por ejemplo, de ideología imperial o de religión, en el sentido de que hay culturas que no tienen un ideario civilizador o religioso que expandir, podríamos intentar buscar la manera de, vamos a ver si así hay menos violencia. Es decir, la idea sería, estos imperios depredadores serían más depredadores porque tienen una forma civilizacional o cultural o religiosa que quieren expandir. Roma, los asirios, cualquiera puede pensar en ejemplos, ¿no? Mientras que aquellos que son simples formas políticas más primitivas, sin un ideario, sin una religión avanzada, pues en ese caso serían más simples depredadores como si fuera una manada animal de supervivencia. Pues, por ejemplo, uno ve el caso de los mongoles y no es así. Probablemente antes de la llegada del comunismo y el nazismo y sus genocidios a gran escala, el imperio más genocida de la historia es el de Gengis Khan, que no tenía ninguna forma de civilización que ofrecer a sus conquistados y, por supuesto, una religión. De hecho, es probablemente la forma política de las grandes más tolerante de la historia, como es bien sabido, y aún así era una máquina de triturar carne humana. Sus víctimas, los especialistas debaten si fueron 3, 4, 5, 6 millones, pero esas son las cifras. Es decir, cualquier otra forma imperial del mundo precontemporáneo palidece a su lado. Luego, no hay un factor civilizatorio o de ideas o religioso que multiplique la violencia. No, la violencia está en el ser humano y en cuanto el ser humano se organiza en formas complejas, pues la violencia también adopta formas más complejas y más masivas. Has mencionado varios ejemplos y de hecho yo creo que cualquier persona que lea este libro, el de Iniquidad, se sorprenderá por el grado de detalle con el que expones todas estas cosas. Es decir, no te limitas a ofrecer datos o estadísticas que a lo mejor dan una visión global del tema, pero que no reflejan desde un punto de vista más humano qué es lo que sucedía ahí. Entonces te quería preguntar en primer lugar, porque me imagino que le darías vueltas a la cuestión, ¿qué es lo que te lleva? Incluso te han dicho en alguna ocasión que el libro tenía un punto gore. Es desagradable ver lo que el ser humano es capaz de hacer, pero evidentemente si lo has hecho será con una intención. Entonces, ¿qué es lo que te ha movido a decir, siéntate que te voy a contar exactamente lo que hacían estas culturas? Bien, aquí hay un debate interno, un debate en mi interior, mejor dicho, sobre cómo afrontar estos libros antes de escribirlos. Tenía muchísimos materiales y existía la opción de hacer algo más aséptico, más en estadísticas,
más análisis de tipo histórico-militar, historia de la masacre, historia de la violencia, y poco más. Dejar algo más a la imaginación del lector, podríamos decir. Algo más frío, más sociológico. Pero tú que los has leído sabes que he optado por otra vía, que es que al mismo tiempo que hace más amenos los libros, pensé también en que fueran más amenos, más narrativos, también los hace más duros de leer. De hecho, yo comprendo que son duros de leer y yo que los he leído del tirón cuando los acabé de escribir, especialmente Imperios de Crueldad me afectó. O sea, el paso unos días afectado porque meterse esas 600 páginas de gore, como tú dices, entre el pecho y la espalda, no es recomendable hacerlo de un tirón, ¿no? Bien, la cuestión ¿cuál es? Que yo lo que quería, que pretendía, es que el lector empatizara con ese sufrimiento y para ello la estrategia como narrador es dejar hablar a las fuentes. Entonces lo que hago, como sabes, es citar constantemente, con citas largas, lo que las fuentes del mundo antiguo tienen que contar sobre esa violencia y sin ahorrar nada, desde la violencia sexual a la esclavitud, las formas de suplicio, las formas de masacre, todos los horrores del mundo antiguo. Lo cual hace que en algún momento, me ha dicho un amigo, tenga ciertos ecos del Corazón de las Tinieblas, y como tú has dicho también, hay algo de gore, ¿no? Pero quería que el lector lo viera, lo oyera de las fuentes por sí mismo y juzgara por sí mismo. Porque si no nos perdemos en cifras y no empatizamos con un sufrimiento que tiene testigos, que son esos autores del mundo antiguo, que no tenían la mirada tan empática con la violencia que hoy día tenemos. Se ve muchas veces que describen esa violencia de una forma notarial, sin demasiada empatía, pero aún así se desprende de la lectura unos horrores que, como dices, pues al lector le llaman la atención. Yo al que no lo haya leído, le invito a leerlos también sabiendo que la mitad de Imperios de Crueldad y de Iniquidad yo no hablo, hablan las fuentes. O sea, he dejado hablar a las fuentes. Como cabe la posibilidad de que haya gente que no haya leído el libro, aunque le exhortamos y le recomendamos hacerlo, quería pedirte también que, para quien nos esté escuchando sin haber visto el libro, ofrezcas algunos ejemplos de este comportamiento. Evidentemente no puedes reiterarlo todo porque estaríamos aquí 8 horas, pero sí que me gustaría que ofrecieses algunos ejemplos concretos para que la gente entienda la magnitud del sadismo, de la barbarie con la que se comportaban no extraterrestres, no leones, sino seres humanos, como lo somos nosotros. Pues de forma muy breve, por mencionar algunos ejemplos claro, sí, algunos muy espectaculares, pues empiezo por Gengis Khan, los mongoles. Hay un asedio de una ciudad de Asia Central donde los asediados, defendiéndose, pues matan de forma, podemos decir, involuntaria casi, a uno de los yernos de Gengis Khan, que muere atravesado por una flecha. Entonces, la hija de Gengis Khan le pide al gran Khan mongol que no deje alma con vida en la ciudad, lo cual lleva a que no solo se eliminen hombres, mujeres y niños, haciendo luego montañas de cabezas, de cientos de miles de cabezas, sino también gatos, perros, pájaros. Es decir, la idea es que no hubiera nada que respirara en esa ciudad. Hasta ese nivel de meticulosidad llegaba una masacre en el imperio mongol. Si nos vamos a otras culturas, nos vamos, por ejemplo, al mundo griego, nos encontramos con que hay votaciones, estoy hablando de imperios de crueldad, votaciones democráticas en la Asamblea Ateniense, donde se vota a ciudades que se han rebelado contra Atenas, contra lo que es la pertenencia a la Liga de Delos, que era la alianza imperialista que había montado Atenas tras las guerras médicas. Pues se vota exterminar a toda la población. En una votación de la Agora, de la Eclesía, de la Asamblea Democrática Ateniense. Lo cual es llamativo. Es decir, ni siquiera la votación democrática hace que un Estado pueda ser más magnánimo, ¿no? Otros ejemplos los encontramos, por ser breve, en todo lo que es, por ejemplo, relatos de cómo se trataba a los prisioneros de guerra.
relatos de violencia sexual en masa contra las mujeres de las ciudades tomadas al asalto, tanto por romanos como por cartagineses. Hay evidencia de ello, en el sentido de que el derecho de guerra lo permitía. Fuentes y testimonios sobre el destino de los prisioneros de guerra. En el caso de las guerras del Peloponeso, por ejemplo, se conoce con detalle el destino de los prisioneros atenienses en Sicilia, su destino espantoso en unas canteras que recuerdan al Gulag, donde apenas sobrevivió ninguno de los miles de prisioneros que fueron enviados allí, en condiciones infrahumanas, de temperatura, de infraalimentación, trabajo extenuante. Podríamos ir también a todo lo que es costumbres y prácticas que tienen que ver con el sacrificio de niños. Sacrificios de niños primogénitos arrojados al fuego, la cultura cananea, la fenicia, la cartaginesa. Sacrificio de niños o infanticidio ritual en las culturas nórdicas o en culturas de todo lo que es el mundo prehispánico en América. Se podría seguir y seguir y seguir. Ahora, lo que más espacio tiene, porque es lo que más espacio ocupa las propias fuentes antiguas, son los relatos de toma de ciudades, donde más hay, podemos decir, literatura de ese horror es cuando se describe qué ocurre con la población civil cuando una ciudad es tomada al asalto, ¿no? Con la población civil, que no se discrimina a los adultos con los que has combatido, sino no hay discriminación alguna, y llama la atención que no sea... Porque con los bárbaros se presuponía que ese era el comportamiento, pero muchísimas veces en guerras civiles entre romanos o guerras entre griegos, tratan a griegos o a romanos, los propios griegos y romanos, de una manera absolutamente brutal. Muchas veces no distinguían, en el sentido de era un enemigo y se aplicaba la ley de la guerra que daba al vencedor de una ciudad que se había resistido, no había pactado la rendición, pues el ius utendi et abutendi, el derecho de uso y abuso sobre esa población. Luego vendían a los supervivientes como esclavos, pero el proceso previo a ser vendidos como esclavos era espantoso, porque durante las horas o días que duraba el saqueo de la ciudad, pues cualquier mujer podía ser violada, cualquier niño podía ser asesinado, cualquiera podía ser víctima de la soldadesca desenfrenada que el general había soltado sobre la población civil. Y eso es donde más escenas he encontrado en la literatura de la época que me han impactado. Supongo que esta es la pregunta del millón, pero bueno, llevas estudiando el tema 20 años y eres alguien reflexivo, con lo cual estoy seguro de que te lo has planteado en alguna ocasión. ¿Por qué estos seres humanos se comportaban así? ¿No sentían ningún freno que les llevase a reprimir de algún modo esta pulsión tan violenta? Todo esto yo creo que tiene que ver con algo sobre lo cual han reflexionado mucho los filósofos, ya desde Sócrates. Esto empieza con Sócrates, al menos en Occidente, ¿no? Que es en qué consiste la virtud, en qué consiste hacer el bien, en primer lugar, y segundo, quién es el sujeto de esa acción de bondad o de maldad. Claro, vamos a ver, uno podría pensar con Sócrates que la virtud existe y es necesaria y consiste en hacer el bien a los demás. Esto es un gran hallazgo de la civilización humana, o sea, ha tenido lugar en varios lugares de la civilización a la vez, pues la India, China, Grecia. Es decir, no es solo un hallazgo de Sócrates, pero Sócrates es el principal pensador en Occidente que llegó a ese hallazgo. La idea de que la virtud no es solo la excelencia personal, como pensaban los griegos antes de Sócrates, la arete, no es solo la excelencia en el sentido soy más guapo, más fuerte, más valiente, más rico que los demás, sino hago el bien a los demás. Este es el gran hallazgo de Sócrates. Pero ese hallazgo en muchísimas ocasiones no se ha combinado con el segundo hallazgo ético, que ya está en Sócrates, pero que pierden de vista casi todos los pensadores que vienen después de Sócrates, que es el sujeto de esa acción de, podemos decir, ética, de hacer el bien, ¿no? Si ese sujeto es solo el conciudadano de la polis, o es solo los familiares, o es solo incluso otros griegos, y se excluyen los bárbaros, porque claro, según el pensador va cambiando esas líneas de demarcación de lo que es el ser humano que merece esa empatía, pues claro, tú puedes ser un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, pero luego tratar al esclavo o al prisionero de guerra como si fuera una cucaracha, porque no tiene condición humana.
O incluso en el mundo grecorromano te encuentras con que una persona que había sido tu vecino acaba vendido como esclavos por deudas o por algún tipo de delito, y esa persona que antes era persona era tu vecino y tu igual, se convierte en una cosa que puede ser explotada, mutilada, ejecutada a placer, ¿no? A placer del amo. Es decir, la clave está en los límites entre lo que es la línea que se traza entre lo que es el humano con derecho a empatía, por tu parte, es decir, su sufrimiento merece tu empatía, y el que no. Y el problema de todas las culturas humanas ha sido donde se ha trazado esa línea. Hay culturas que la han trazado solo en la familia, en el clan, en la polis, en la civilización, todos los griegos, por ejemplo. Pero siempre hay gente que se queda fuera. En todas las culturas, no hay excepción. Y esos puede ser el resto de la humanidad, esos que se quedan fuera, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema. Porque, volviendo a tu pregunta, perdóname que me he alargado mucho, la cuestión es, tu pregunta, ¿cómo se responde? Pues depende. El ser humano actuará dependiendo de dónde considere que está trazada esa línea. Si esa línea se traza en un lugar o en otro, cambia el comportamiento, porque te encuentras, vuelvo a insistir en la idea, personas con una enorme altura moral con sus conciudadanos, y en Roma y Grecia hay muchísimos ejemplos, que logran verdaderas bestias depredadoras hacia afuera. Cayo Julio César, que lo hablo en el libro Imperio de Crueldad, era un hombre famoso por su clemencia, famoso por su magnanimidad, ajeno a cualquier tipo de violencia contra sus iguales. Pero en la Galia desencadena un pequeño genocidio, 1 millón de galos muertos, 1 millón de galos vendidos como esclavos. Y pues no consideraba que eso estuviera mal. O estos romanos que estudiaban a los grandes filósofos, eran hombres de una virtus, de una gran altura moral, que iban al circo, pagaban por ver no solo a gladiadores luchar, que es un derramamiento de sangre como espectáculo, pero bueno, más o menos respetable, porque es entre dos personas que luchan con igualdad de condiciones, sino a ver en los intermedios crucifixiones, gente quemada viva, gente echada a las fieras, la damnativa bestia. Y se anunciaba con ese propósito y la gente iba a ver. Con un gancho publicitario se anunciaba, habrá crucifixiones, como un gancho publicitario para animar al espectador a comprar la entrada. Esto habla de que no hay empatía ninguna con esa persona que está allí siendo devorada por las fieras y tú estás disfrutando, al menos has pagado la entrada para verlo, ¿no? Claro, es que si lo he entendido bien, tiene todo el sentido del mundo el planteamiento que has hecho, porque gente a mi pregunta, ¿cómo es posible que viesen a otro humano y decidiesen comportarse de esa forma? Es que no venían a otro humano. Veían a una cosa. Una cosa que habla, la definición de Aristóteles. Exactamente. Una cosa que habla. Has mencionado a Sócrates también, y de hecho también lo mencionas en el libro. Sócrates tiene una famosa teoría, que es la del intelectualismo moral, en virtud de la cual básicamente lo que hace es equiparar la maldad con la ignorancia. Es decir, quien es malo es porque no conoce el bien. Y precisamente por eso, si esa persona conociera el bien, no se comportaría mal. Lo cual, a su vez, puede conectar con otra idea, creo yo, un tanto ingenua, y también la consideras tú un tanto ingenua en el libro, que es la de la erradicación del mal a través de la educación. Es decir, si la maldad equivale a la ignorancia, basta con educar a todo el mundo en el bien, que todo el mundo conozca el bien, para que ya nadie decida obrar mal. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Eso es como sabes, uno de los caballos de batalla de iniquidad, uno de los temas a los que más espacio dedico. Claro, aquí está la cuestión. Sócrates, que como se ha visto en el libro y el espectador estará notando, me parece una figura clave, absolutamente clave. Creo que en la historia de la ética en Occidente están Jesús de Nazaret y Sócrates. El resto están muy por detrás, como los grandes revolucionarios de la ética. Pero Sócrates tiene un problema, que es el que tú apuntas. Él está convencido de, como has dicho muy bien, que el mal radica en la ignorancia. Por tanto, la virtud se enseña. Lo cual es cierto a medias. La virtud se puede enseñar. Yo me dedico a la educación y creo en eso. La virtud se puede, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay algo que es la libertad, que a veces perdieron de vista algunos filósofos griegos, ¿no? Al final, la diferencia entre la filosofía socrática y la filosofía cristiana, o la de otros filósofos griegos o pensadores griegos que estaban convencidos, pues, Hesíodo, Heráclito, Tucídides, que hay algo en el ser humano que está estropeado de origen,
había pensadores griegos que pensaban así, sin tener la idea de pecado original propia de la tradición bíblica, pero sí pensaban que el ser humano en estado de naturaleza hay algo herido en su interior, hay una tendencia a competir por los recursos, a, llamémosle animal, que puede volverlo un depredador, ¿no? Pues bien, esto Sócrates no lo tiene en cuenta. Sócrates y los que siguen esa tradición, por ejemplo los ilustrados del siglo XVIII, pensaban que el ser humano es como si fuéramos una especie de robots que si nos meten el programa correcto en el disco duro, actuaremos bien. Pierde de vista que el corazón, y esto hay muchísimos ejemplos en la historia, que el corazón tiene sus propias dinámicas o el sentimiento diferentes a las que podemos decir tenemos en la mente o en lo que es nuestra conciencia. Hay algo ahí que choca, y muchas veces lo hemos vivido todos nosotros, ¿no? Aquello que te dicta la conciencia, que normalmente es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado sobre la virtud, y luego los impulsos. Pues bien, si uno hace historia, no del individuo, porque el individuo es inaprensible, cada uno somos de una manera, pero sí de las tendencias de las sociedades y culturas, se ve que culturas con niveles intelectuales y podemos decir de formación filosófica o religiosa muy altas, han seguido generando monstruosidades. Y el ejemplo, ya sé que es facilón, casi demasiado facilón, pero el ejemplo del libro, que siempre se cita, es la Alemania de Hitler, que era el país de Europa con mayores tasas de lectura, mayor tasa de doctorados, más universidades, mejores universidades, más lectura de periódicos. Es decir, la sociedad más culta de Europa no quedó inmunizada contra esa violencia, y la célebre imagen del nazi de las SS tocando en un piano de memoria, yo qué sé, Brahms, y luego capaz de hacer cometer horrores. Claro, la cuestión es que la enseñanza de la virtud entonces, y ahora me contradigo a mí mismo, me matizo a mí mismo, entonces no serviría para nada. Sí sirve, porque lo que sí genera es lo que podemos llamar una cierta hipocresía moral, que en principio suena muy feo el concepto, pero que tiene su lado bueno. La hipocresía moral en el sentido de la sociedad te enseña que algo está bien y tú no lo haces, pero como eres consciente de que eso está mal, tienes vergüenza, lo ocultas o lo disimulas con propaganda o con ocultamiento. Y alguien dirá, bueno, pero si al final matan igual, pero no matan igual. O sea, no es lo mismo las culturas como la romana o la siria, la mongola, que exhibían su violencia, que de alguna forma en su arte, en su propaganda, presumen de las aberraciones, de las crueldades que cometen. En su iconografía es espectacular, el análisis de esas imágenes. Y las culturas que tienen esa conciencia de culpa y que son conscientes de que matar inocentes, pues no se puede alardear de ello. Yo siempre pongo la misma imagen en mis conferencias. Es como si la famosa imagen, esa foto que ganó el Pulitzer, que se fue portada a los periódicos de Estados Unidos, con la niña abrazada en Napalm, la niña desnuda, abrazada por la gente naranja, cuya foto hizo tanto daño al esfuerzo de guerra norteamericano porque redujo mucho el apoyo al esfuerzo bélico al ver lo que estaban sufriendo los vietnamitas. Pues yo siempre digo, pues es como si los norteamericanos hubieran sido romanos de época pagana, hubieran convertido esa imagen de la niña abrazada en Napalm en una estatua, hubieran puesto junto a la famosa estatua de los marines en Iwo Jima con la bandera. Esto es un poco el arte de guerra del mundo antiguo. La violencia es exhibida, no es escondida. Que hay una hipocresía en la época post-cristiana o post-socrática que oculta la violencia y la sigue practicando. Pero es mejor ocultar la violencia, aun porque te da vergüenza, que exhibirla. Eso es un gran logro de la humanidad. Que hoy día nadie va al circo paga para ver, yo qué sé, una ejecución en silla eléctrica. Es como si en el estadio de los Yankees de Nueva York hubiera ejecuciones con silla eléctrica y la gente pagara la entrada. Esto es en el mundo anterior al nuestro. En ese sentido, aunque en muchos casos y en muchos temas hemos ido hacia atrás, en el tema de la sensibilidad hacia la violencia, creo que la humanidad, gracias sobre todo a Occidente, aunque no solo a Occidente, pero gracias a la expansión del ideario ético occidental,
pues hemos mejorado muchísimo. Yo creo que estamos en una situación mucho más ética que hace 2000 años. Esto que dices me parece interesantísimo. Por volver al ejemplo de la Alemania nazi, Sí. por mucho que estuviese orquestado de forma fría, los campos de concentración no estaban en medio de las ciudades. Los gulags tampoco. Es decir, había una conciencia de las aberraciones que se estaban cometiendo, ¿no? Ni hicieron documentales. Claro. Goebbels no ponía documentales sobre Auschwitz. Es decir, es algo que se le oculta al pueblo alemán. Y sin embargo, por conectarlo con una cosa un poco más actual, Hamás, por ejemplo, o el Estado Islámico, por ejemplo, que escandaliza en Occidente cuando lo vemos, sí que han hecho exhibición de esos rehenes a los que se secuestra, se les decapita y sí que lo exhiben. ¿A qué se debe? ¿No han recibido el influjo de los valores que nosotros sí que hemos recibido? ¿Son casos aislados dentro de esas regiones que no representan nada más allá de las conductas concretas de esas personas? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Aquí hay dos factores. Por un lado, está la cuestión de que en el mundo islámico la sensibilización hacia la exhibición de la violencia se ha producido, porque el Islam también tiene su condena de la violencia, pero de una manera menos intensa que en Occidente. Se puede decir que el mundo islámico en muchos casos está en una situación, estoy generalizando, el mundo islámico es complejísimo, son 1.300 millones de musulmanes, cuidado que estoy generalizando. Pero en general uno ve que la ejecución pública, ahorcamiento y otro tipo de ejecuciones, mutilaciones, es más habitual allí que en el mundo occidental. En el mundo occidental, no lo olvidemos, en el principio del siglo XX todavía las ejecuciones eran en las plazas y la gente iba a verlas. En el sentido, están como nosotros hace 100 años. Pero eso es un factor. Hay una menor sensibilización hacia la violencia exhibida. Pero luego hay un factor para mí más importante aún que ese, que es que Hamás o el Estado Islámico han querido no solo que se viera, en el sentido de que fuera algo no escondido, sino, como has dicho muy bien, han hecho toda una campaña de propaganda con la exhibición de esas aberraciones, ¿no? Querían que el sufrimiento de esas mujeres a punto de ser violadas o que eran arrastradas por el suelo, o el sufrimiento de los rehenes en general, los vídeos son espantosos de ver. Algunos no soportas verlos, tienes que quitar. Por primera vez en muchísimo tiempo, porque esto no lo hacían los terroristas musulmanes antes, esto es algo nuevo. Pero el 7 de octubre Hamás rompió con un tabú que incluso regía para el terrorismo islamista, que es el horror máximo que infringe a sus víctimas. Quería asegurarse de que lo viera todo el planeta. Y esto es retroceder 2000 años en la historia de la ética de la violencia. A mí me dejó absolutamente impactado porque este tipo de violencia ocurre en este momento en el mundo. Hay violencia, sí, en distintos frentes militares, en África, en lugares de Extremo Oriente. O sea, esto ocurre, pero por supuesto en Oriente Próximo. Pero no lo vemos. Jamás quiso que lo viéramos. Y esto es algo nuevo, muy antiguo, pero a la vez muy nuevo. Nuevo, le digo, en lo que es el mundo del siglo XX-XXI. Y me preocupa muchísimo porque cuando consideraba Hamás que esto le beneficiaba, pues si no lo hubieran hecho, es porque quizás estamos involucionando. Hay una involución en el sentido de que hay ¿cómo decirlo? Un retorno, una vuelta, un camino hacia atrás en ese proceso que hemos andado de rechazo visceral, casi elemental, primario, a la violencia exhibida, a la violencia pública, a la violencia como espectáculo. Y viendo también el fenómeno paralelo, no estoy comparando, pero en cierto cine, en la televisión, hay mayor cada vez, estoy exagerando, pero para que me esté viendo, nos esté viendo, me entienda. Un cierto exhibicionismo, también en el lado opuesto, lo que es la compasión, el espectáculo de la solidaridad de supermercado, que, cuidado, forzando la analogía, soy consciente de que estoy forzando la analogía, pero recuerdo un poco por el lado opuesto a lo que es
la moda, sería muy fácil señalar a Tarantino o similares, ¿no? De una cierta violencia descarnada en el cine, en la televisión, que en los años 50-60 hubiera sido imposible, ¿no? En una película o en una serie. ¿Significa esto que nos estamos inmunizando contra la violencia exhibida? No lo sé. Pero desde luego es un fenómeno preocupante. El de, ¿cómo decirlo? Todo se retransmite, la solidaridad y también la violencia extrema. Es como si el gore y la solidaridad fueran como productos de consumo. Y esto es una banalización. Y todo lo que sea banalizar la violencia o banalizar la compasión es peligrosísimo. Porque la violencia y la compasión, como son los dos extremos del alma humana, son, ¿cómo decirlo?, cosas demasiado serias para convertirlos en esto, ¿no? Todo lo que sea banalizar es peligroso. Incluso te puedo ofrecer otro ejemplo en esta línea, porque yo sigo más o menos, tampoco soy un experto en los deportes de contacto, y yo he apreciado cómo el deporte rey era el boxeo. Poco a poco al boxeo lo está sustituyendo la UFC, que es bastante más violenta que el boxeo, e incluso ahora parece que está no adelantando, porque la UFC es ahora mismo yo creo que lo que más atención capta, pero una modalidad del boxeo, que es el bare knuckle, No lo conozco. pues es boxeo sin guantes, que es infinitamente más agresivo, porque quieras que no, pues el guante tiene un acolchado y protege. Y cuando ves, yo la verdad es que me cuesta mucho, y mira que yo sí que he seguido deportes de contacto y me genera cierto rechazo verlo, porque ya es una dosis de violencia muy grande, es a puño limpio. No era consciente de que eso existía. A puño limpio. Pues confirma mi sospecha. No, cuidado, no estoy seguro, pero tengo la intuición de que hay una involución en ese sentido. ¿Sí? Y esto nos pone delante de un espejo complicado, porque nos interpela de algún modo. El ser humano se ha comportado de forma sádica, pues lo hemos visto al comentar el libro de Iniquidad hace miles y miles de años. Grecia y Roma también lo hacían. Cuando parece que esto poco a poco se va atemperando, no podemos cantar victoria todavía. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que me hago yo también a mí. Yo no tengo respuesta. O bueno, sí que la tengo y creo que va un poco en tu línea. ¿Hay una pulsión intrínseca en el ser humano e inextirpable para actuar de forma violenta, que ninguna cultura, ninguna educación pueden atemperar pero no suprimir del todo? ¿Eso está y va a estar ahí siempre? Bueno, ahora entro en el campo de la especulación, aviso. Voy a darte mi respuesta, la insinúo en el libro, en Iniquidad, pero no es algo científico, en el sentido de, creo que no hay una respuesta científica. ¿En qué sentido? Me explico. A ver, hay una dimensión que es el sadismo, vamos a usar esa palabra, sadismo, que Nietzsche, que es uno de los grandes pensadores de esto, uno de los que mejor ha entendido este lado violento del ser humano, Nietzsche habla de la simpatía malevolens, es decir, el mal por el gusto de hacer el mal. Él ya habla incluso del mal desinteresado. Igual que hay un bien desinteresado diferente del bien que te interesa, uno hace el bien muchas veces porque le conviene, por unas relaciones de quid pro quo, ¿no?, entre personas, y luego está el bien absolutamente desinteresado. Pues bien, hay filósofos como Nietzsche, no es el único, pero cito ese nombre por decir un nombre, que hablan del mal desinteresado. Haces el mal aunque no te reporte beneficio alguno. Bien, aquí está la discusión, que no voy a entrar en ella, porque además no tengo competencia profesional para ello, con los psiquiatras, sobre en qué medida estos son patologías. Claro, para muchos psiquiatras y muchas escuelas psicológicas, aquí ya estamos en lo patológico. Claro, la patología por definición tiene que ser excepcional. Si una sociedad practica algo en su 90%, es una patología. Y claro, se ha demostrado históricamente que el 90%, 80% de algunas sociedades antiguas, por no decir la mayoría, pues han practicado ese sadismo, en el sentido de disfrutar del mal por el mal en sí mismo. Por mal entendamos no un mal metafísico, sino hacer daño a los demás, o disfrutar viendo a los demás sufrir. Es lo que los alemanes llaman el Schadenfreude, la alegría del mal ajeno. Vamos a ver, esto, cuidado, no lo confundamos con la envidia. Esto a cualquier ser humano, no falta ser malo, una persona humana normal puede pasarle que por competición le fastidie que a un rival le vaya mejor.
eso es envidia, ¿no? Schadenfreude no es envidia. Schadenfreude es que quieres o disfrutas viendo al otro sufrir. Es distinto. Hay una vena sádica. Pero el sádico, ¿quién es? El que no solo lo disfruta viendo, el que paga la entrada del circo, ¿no? Diríamos, es el que ejecuta ese mal. El torturador, el asesino, el violador. Bien. Aquí no, insisto, no voy a entrar porque no hay manera de saberlo científicamente, en si estamos ante patologías masivas o ante algo constitutivo del ser humano, no lo sé. Lo que tengo claro en la sociedad es que sí hay manera de saberlo científicamente, porque en el mundo antiguo no hay forma de saberlo, porque no hay estudios estadísticos, no podemos saber qué porcentaje es patología, qué porcentaje es educación. Recordemos, les educan para decirles el esclavo no es persona, el extranjero no es persona. Es decir, les educan desde niños para no sentir empatía hacia esas personas. Pero eso no significa que tengan que disfrutar haciendo daño. De hecho, muchísimos romanos sabemos que no disfrutaban haciendo daño a los demás, ¿no? Pero si nos vamos ahora al mundo contemporáneo, donde sí hay estudios estadísticos y ya científicos, aunque cada uno de esos estudios va a una conclusión distinta, cuidado, esto no hay unanimidad, no hay un consenso científico, pero sí podríamos decir que evidentemente en las sociedades actuales los sádicos no son la mayoría, pero hay sádicos. Entonces, hay un porcentaje de seres humanos, no voy a entrar en cuántos, que incluso una sociedad donde se enseña la empatía hacia el sufrimiento ajeno, incluso del extranjero, del de otra raza, otras ideas, nos ayudan en el colegio para respetar y tolerar que es distinto de piel, ideas de religión. Y aún así hay sádicos, es gente que disfruta haciendo daño. Pero pongamos que eso sí es una patología. ¿Pero qué ocurre con los demás? Me voy a ponerme a mí mismo de ejemplo, ¿no? Hay una mayoría de seres humanos a la cual yo pertenezco, que yo nunca le he hecho daño a nadie, jamás, pero que creo que en una situación de supervivencia, donde el pan de nuestros hijos estuviera en juego, donde fuera o mis hijos o el de al lado, pues a lo mejor recurriríamos, y yo no, insisto, no he hecho jamás daño a nadie, vamos, que ni en el patio del colegio, ¿no? O sea, pero soy una persona absolutamente pacífica. Pero probablemente en una situación de supervivencia, de hecho, la historia reciente lo demuestra, pues toda persona que tenga algo que de verdad le importe está dispuesta a recurrir a la violencia. Mayor o menor, pues evidentemente el que sea mejor persona, pues ejercerá la menor violencia posible. Pero si le robara el pan a mi hijo de la boca y si no recupero ese pan no come, y si mi hijo necesita una medicina para salvar la pierna, para que no se la amputaran en una guerra, y si necesito esa penicilina para que no... ¿Qué haría yo? Entonces, hay todos, yo creo, todos seres humanos, salvo una pequeñísima minoría que son excepcionales, que son aquellos que son incapaces de hacer daño a nadie, pero yo creo que la inmensa mayoría del ser humano, pues si le pones en una situación extrema, recurriría a la violencia. ¿Qué ocurre? Que sería la violencia necesaria y mínima. En nuestras sociedades, como tenemos, las occidentales, tenemos un bienestar, se nos ha olvidado que eran las sociedades de supervivencia anteriores, se nos ha olvidado que la sociedad, hoy día, por ejemplo, nos llama la atención que en Estados Unidos todo el mundo va armado. Bueno, todo el mundo no, pero muchísimas. En las sociedades europeas del siglo XVIII, XVII, todo el mundo iba armado. Todo el mundo iba con armas. El que no iba a armas es que era un esclavo, un siervo, o sea, toda persona con una mínima dignidad en la sociedad tenía un arma. Iba armada y sabía manejar armas. No nos hemos olvidado el nivel de violencia que había en una riña de taberna, que ahora acaba a puñetazos, o en el peor de los casos, pero en esa época iban armados. Los duelos eran habituales hasta en la universidad. El propio Marx tuvo heridas en un duelo cuando se supone que era un personaje ajeno a ese mundo tradicional caballeresco de la universidad antigua, ¿no? O sea, es que nos hemos olvidado lo que es vivir una sociedad con ejecuciones en las plazas, con duelos constantes, con gente armada por las calles. Y por cerrar la larguísima intervención, perdona que las respuestas están siendo muy largas, pero por cerrar, la idea es: hay un porcentaje, y que no se nos olvide, pequeño, pero existe, de seres humanos que si les dejas poder absoluto, son capaces de cualquier cosa. Se ha visto en las guerras, se ha visto en las dictaduras totalitarias, los famosos torturadores, figuras como Mengele, pero no olvidemos, y esto es algo que yo creo que se ha olvidado, que todos estos locos que salen en las series americanas, que secuestran gente, la meten en un sótano, los atan y hacen con ellos lo que quieren,
En el mundo antiguo no eran delincuentes porque se compraban un esclavo Claro. y hacían lo que querían, y no era un delito. Y no les perseguía la policía, que bueno, había policía, no les perseguía las autoridades. Es que se nos ha olvidado lo que es que sea legal comprar a un ser humano, meterlo en un sótano y descuartizarlo, violarlo, hacer lo que te apetezca. Lo que sería el silencio de los corderos hoy día, o sea, el psicópata en grado sumo. Pues lo siento, pero es que era legal en el mundo antiguo eso, simplemente había que comprarlo. O sea, si esa persona se compraba, pues a partir de ese momento era un saco de boxeo. Claro. Me interesa pasar ahora, precisamente en conexión con lo que estás diciendo, al segundo de tus libros, que es Imperios de Crueldad, sin iniquidad. Ya lo hemos comentado, analizas estas sociedades primitivas y pones negro sobre blanco de la forma tan sádica en la que se comportaban. En Imperios de Crueldad pasa revista a Grecia, pasa revista a Roma, ves que más de lo mismo, y sin embargo pones encima de la mesa una idea fundamental, que es la siguiente. Dices, hay dos corrientes de pensamiento que tratan de... Es imposible eliminar esta pulsión, pero sí que tratan de atemperarla poniendo encima de la mesa una idea fundamental. Todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, tenemos una dignidad intrínseca, con lo cual ya no vale lo de hasta dónde trazas el círculo, no, todos. Y precisamente por eso ya no es una bestia, no es una cosa, tienes que tratarlo como una persona investida de dignidad. Entonces, quería preguntarte, en primer lugar, si crees que este resumen tan a brocha gorda que he hecho es correcto, y luego te haré alguna pregunta también en relación con este tema. Sí, es correcto, es correcto. De hecho, la parte bella de Imperios de Crueldad es ese tercio del libro donde hablo de ese cambio, que empieza con Sócrates, vuelvo a decirlo, pero que en Roma, por ejemplo, genera la belleza del pensamiento estoico romano, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, por decir algunos nombres, y que se resume en una frase. Si en general el ser humano, y esto es una frase de Plauto que luego pone de moda Hobbes, se puede decir que se ajusta al axioma Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. A mí me encanta la frase de Séneca, que a su vez está inspirada en autores anteriores, Homo homini sacra res, el hombre es sagrado para el hombre. Eso es el gran titular de esa época, ¿no? El hombre es sagrado para el hombre. Inicia lo que se llama el humanismo. La idea de todo ser humano es sagrado, su dignidad es sagrada. Es como si fuera tu hermano. Y esto es algo, como has dicho muy bien, que empieza en el mundo grecorromano, sí. Y aquí porque quizás yo he solapado el estoicismo y el cristianismo, dando a entender quizás que ambos dijeron lo mismo, hicieron la misma aportación. Quería preguntarte si hay alguna diferencia en cuanto a lo que propone el estoicismo y después el cristianismo, si ambos se limitan a decir lo mismo. ¿Cómo funciona un poco esto? Se parecen mucho, muchísimo. De hecho, probablemente la filosofía estoica es la que más influye en la patrística en cuanto a la moral y la ética. O sea, si hubiera que elegir una tradición filosófica antigua que influye en los padres de la Iglesia, es la ética estoica. De mismo modo que la filosofía platónica está a la base de toda la teología cristiana, ¿no? Platón para teología, estoicos para ética. Dicho esto, hay una diferencia. A ver, los estoicos introducen, por supuesto a partir siempre de Sócrates, pero ellos lo llevan más lejos en el sentido que lo desarrollan, son los que introducen la idea de la cosmópolis, la idea de la universalidad. El género humano, más allá de la polis, de la civilización grecorromana, es el sujeto ético, no el griego, el romano, el ciudadano o el esclavo, ¿no? Es el ser humano. Este es el gran hallazgo, la cosmópolis estoica. En sentido, el cristianismo no trae nada nuevo, es algo que ya estaba. La ética socrática de la virtud es hacer el bien, ya estaba. Y la idea universalista ya estaba. ¿Qué ocurre? El cristianismo aporta dos cosas que no estaban. Primera, lo difunde entre las masas. ¿Por qué? Porque la filosofía estoica era de élites. Era algo para la aristocracia y, en todo caso, las personas más acomodadas. Las masas seguían disfrutando del circo, de la brutalidad del circo, seguían siendo igual de bestiales que antes. Quien cambia a las masas es el cristianismo, que es, perdónseme la expresión facilona de nuevo, pero es una especie de estoicismo para el vulgo, ¿no? En el sentido ético.
Pero introduce algo que no estaba en el estoicismo y que creo que es el gran hallazgo ético de Jesús de Nazaret y que no está ni en Buda, ni en Confucio, ni en Sócrates, ni en ningún otro profeta de la compasión o pensador de la compasión. Es la idea de introducir en el sujeto a compadecerse de él, el sujeto con el cual uno empatiza, él introduce la idea de que eso incluye al enemigo. Cosa que no encontramos en ninguna otra tradición. Es decir, el pensamiento estoico o socrático, pero vale para Confucio, Buda igual, hablan de una benevolencia universal, una clemencia, un hacer el bien, la regla de oro, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esto que luego Kant se puede decir acaba de popularizar en el mundo europeo de la Ilustración, pero que es una idea muy antigua, viene del mundo clásico. Pero es que el cristianismo no es la regla de oro. El cristianismo no es haz el bien a los demás en la medida en que esperas que te lo hagan a ti. O como quisieras que te lo hagan. No, el cristianismo dice hazle el bien al que te hace el mal. No solo dice encima te dice que le ames, ¿no? Esto es revolucionario y jamás se había dicho, ni se encuentra ni rastro en otras, ni siquiera la Biblia, ni siquiera el Antiguo Testamento. Entonces, este amor al que es tu rival por los recursos, volvamos al ser humano primitivo, la maldad no sádica, no, la maldad desinteresada, esa es inexplicable. De hecho, el animal no la tiene, los animales son incapaces, es algo que solo es del ser humano. Igual que el bien desinteresado solo lo tenemos los seres humanos, pues yo creo que se ha aprendido. El ser humano se diferencia del animal en que es capaz de hacer el bien aunque le perjudique, y el ser humano es capaz de hacer el mal aunque no le beneficie, ¿no? Pues bien, si el mal extremo es el sadismo, el mal desinteresado que no te beneficia, ¿el bien extremo cuál es? El bien que no te beneficia de ningún modo. No solo eso, que te puede llegar a perjudicar, porque cuando el ser humano en su estado más primitivo piensa en el competidor por los recursos naturales, pensamos en el animal cazador-recolector, el ser humano más primitivo, pues todo otro ser humano que no sea de tu tribu es un rival. Puede acabar matándote, puede acabar quitándote la comida. Entonces, lo que dice Jesús va contra el instinto de supervivencia. Aquel que es tu enemigo, es decir, que compite por los recursos contigo, no solo no le tienes que hacer daño, lo cual sea un pacifismo. No, el cristianismo no es pacifista. Te dice que le hagas el bien. O sea, no te dice que no le hagas el mal, es que te dice que hay que hacerle el bien. Lo cual vuelve a esa situación de extrema supervivencia en una isla desierta o en una guerra, en la cual, vuelvo a insistir, casi todos los seres humanos caeríamos en alguna forma de violencia para sobrevivir, porque para defenderse de la violencia de otros. Pues claro, aquí está el tema, que esto es algo que muy pocos seres humanos y muy pocos cristianos han podido vivir a lo largo, son los famosos santos, ¿no? Que es, voy a hacerle el bien a personas que a mí me hacen el mal o que son una amenaza existencial. Y eso es, podemos decir, el hallazgo ético supremo de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que lo ha practicado poquísimos seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Entre otras cosas porque va contra el instinto de supervivencia. Pero como digo, es como el otro extremo, o sea, está en el otro arco de la balanza del sadismo, ¿no? O sea, por un lado el sadismo, el mal desinteresado, por otro lado está la compasión hacia el enemigo, que es el bien absolutamente desinteresado. En esta última respuesta has ido dando pinceladas que conectan con tu tercer libro, que es el de la compasión. Lo último que has dicho ha sido la palabra compasión, precisamente en esta respuesta. Además, entonces, si te parece, pasamos de Imperios de Crueldad a Compasión, el libro con el que cierras esta trilogía, y empiezo por el principio. ¿Qué es la compasión? Qué buena pregunta. Complicada. Porque es un tema que lo he pensado tanto que me cuesta encontrar una respuesta sencilla. Pero en principio, compasión, si nos vamos a la raíz de la palabra en las lenguas de la tradición ética, que son esencialmente el hebreo, arameo, el proto-griego y el latín, tiene siempre que ver con las entrañas, con el sufrimiento de tu corazón o de tus entrañas por empatía hacia el sufrimiento del otro. Es decir, la compasión no es una... Cuidado, esto lo que quería decir no es un desprecio de la solidaridad, pero no es una solidaridad ética. Uno puede ser solidario, pero no sufrir con el sufrimiento del otro, ¿no? O sea, que no te produce sufrimiento que el otro sufra.
La compasión se diferencia de la solidaridad, como la propia etimología indica, en que es una pasión, es misericordia, por ejemplo, palabra emparentada al latín, es sentirte miserable de corazón porque el otro está sufriendo. En todas las lenguas de la tradición ética tiene que ver con ese sufrimiento, pero la palabra que más me gusta es la del hebreo, que está emparentada con Rahim, que es uno de los nombres que luego tiene, por ejemplo, pues la lengua está emparentada al árabe y el hebreo, como sabes, que son los nombres de Dios en árabe, ¿no? Al-Rahman o Al-Rahim, el misericordioso, el compasivo, pues lo mismo en hebreo. Esa raíz hebrea en la Biblia, cuando se habla de la compasión, misericordia de Dios, es una raíz maravillosa, es preciosa. Etimológicamente significa entrañas, amor de entrañas, de donde viene la expresión nuestra amor entrañable. ¿Qué es un amor entrañable? Que suena así muy bonito, casi suena hasta rosa, ¿no? Pero si lo piensas, significa el amor de aquello que ha salido de tus entrañas. Es decir, el amor de la madre por aquel que ha parido. Amor entrañable, es decir, misericordia, compasión, en la tradición bíblica significa el amor de la madre por aquello que ha salido de sus entrañas. Es decir, el amor supremo, porque no hay amor más incondicional que de la madre por el hijo. Todos sabemos de casos de madres de criminales que siguen queriéndoles. Pues es que ese es el amor incondicional, el amor supremo. Da igual lo que hagas, te voy a querer porque soy tu madre, ¿no? Me interesa, porque he leído los libros, y ya que te tengo delante, aprovecho para preguntártelo. Detecto una progresión en los 3 libros, corrígeme si me equivoco, que vendría a ser la siguiente. En el de iniquidad pones encima de la mesa el modo tan violento en el que el ser humano se ha comportado. En el de imperios de crueldad retomas esa idea con Grecia y Roma y pones encima de la mesa a quienes han tratado de revertir esa pulsión que es el estoicismo y el cristianismo, diciendo que todo el mundo tiene una dignidad igual, inherente, y que precisamente por eso no hay que tratarles mal. Y creo que en el de compasión se va un paso todavía más allá, porque no se trata solo de no tratar mal al otro, sino de, cuando ves que sufre, acompañarle en ese sufrimiento, porque es más cómodo, por así decirlo, limitarse de forma pasiva a no hacer el mal a los demás y ya está, pero creo que la compasión implica ya una actitud más activa, un acompañar, no limitarte a no hacer el mal, sino hacer algo más, involucrarte de algún modo adicional. En efecto, hay que vivirlo con el que sufre. Si no lo vives, pues ese dolor pues es un dolor que no es del todo de las entrañas. Claro, cuando uno siente una compasión, es decir, un amor entrañable en el sentido que te afecta a las entrañas, a la víscera, al corazón, el dolor del otro, pues uno lo vive con el otro, acompaña. Esa palabra está muy bien usada, acompaña. Pero es que está relacionado con otro tema que abordo en compasión. Me adelanto una posible pregunta que tiene que ver con la vinculación entre la ética de la compasión y lo que se llaman los renunciantes. Claro, es difícil ser realmente compasivo cuando no puedes renunciar, o no quieres, o no puedes renunciar a todo lo que tienes. Normalmente la compasión en grado supremo implica renuncia, porque para ayudar a los demás tienes que renunciar a algo de lo tuyo. Por eso, y esto es algo que el mundo actual no quiere oír, la verdadera compasión exige ascetismo. Si uno quiere vivir una vida absolutamente acomodada, burguesa, despreocupada, no puedes ser muy compasivo, porque entonces si eres compasivo te interesas por los demás, te metes en problemas, dedicas tu tiempo a los demás y no solo a conseguir recursos para ti o para los tuyos. Te saca del ámbito familiar, porque ya no es solo preocuparte por el bienestar de los tuyos, sino por el del extraño. Entonces implica ascesis, implica renuncia, y es dificilísimo, claro. Por eso los grandes renunciantes son los primeros maestros de la compasión. Si uno hace una historia de la compasión en cada cultura, se encuentra siempre profetas, ascetas, místicos, monjes, eremitas. Se vaya uno a la India, se vaya uno a China, se vaya a cualquier cultura. No es casualidad que los primeros que le hablaron a la sociedad de la compasión eran renunciantes. No eran personas acomodadas de poder. Normalmente, cuanto más poder tienes, más te cuesta renunciar, ser un renunciante. Y no digo que te vuelvas mala persona. Esto del poder absoluto corrompe absolutamente
es verdad y no es verdad. O sea, hay parte de verdad en ello, pero no quiero caer en ese debate ahora, que sería otro, ¿no? Pero la cuestión es que el poder y la riqueza, esto, hay una unanimidad absoluta en la tradición mística de todas las culturas avanzadas. No hay ni una que no diga esto. Es que ni ninguna, o sea, no hay ni una sola que no diga esto. El poder y la riqueza alejan de la compasión. Cuanto más poderoso y rico, es más difícil. ¿Qué ocurre? ¿Que es imposible? No. Pero es más difícil. ¿Por qué? Porque tienes más que perder. Claro. Tienes más que perder. Incluso si tienes un hijo, una Es familia, lo mismo. etcétera, no puedes ser compasivo con el enemigo porque a lo mejor eso aniquila. Podría ser una amenaza para los tuyos. Lo he dicho antes para mi caso. Yo Exactamente. soy clase media, no soy ni rico ni poderoso, pero evidentemente el hecho de formar una familia y el hecho de que mi prioridad sean mis hijos Claro. hace que yo tenga unas posibilidades de abrirme a la compasión menores que una monja que está en Calcuta. Y eso es lo que lleva a que todas estas culturas coinciden en algo, que es que algunos de ellos abrazan el celibato, porque es una manera de entrega total. El que tiene como prioridad su familia, los suyos, no puede entregarse del mismo modo a un extraño, se entregará a sus hijos, o a su mujer, su pareja, o a sus padres, o a sus hermanos, o a sus amigos, pero al extraño va después. Mientras el que no tiene más familia que el otro ser humano, pues evidentemente se entrega más. Por eso hay una vinculación que a veces no se comprende bien, si se olvida esto, entre ascesis y compasión. Parece que la ascesis solo tiene que ver con Dios, que tiene que ver con evidentemente la ascesis tiene un motor de espiritualidad que es la relación con Dios. Si tienes mucho, también te cuesta escuchar a Dios, ¿no? O pensar en Dios. Pero hay un segundo vector que se olvida, que hay una relación entre compasión con los demás y ascesis. No solo un tema de espiritualidad, es un tema también ético. Acabas de plantear ahora una especie de contraposición entre el núcleo que nos toca más de cerca y los extraños. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, a ver cuál es tu criterio al respecto. Detecto una cierta hipocresía en lo que atañe a la compasión porque percibo que hay una relativa despreocupación por aquellos que te pillan cerca, por así decirlo, y puedo estar hablando de familiares que viven en tu misma ciudad y que sabes que están atravesando problemas y que sin embargo les dejas un poco a su suerte. Puedo estar pensando en vecinos que no sabes ni quiénes son, incluso puedes intuir que tienen un problema y tampoco te importa demasiado. Pienso en las personas con las que te cruzas día a día pidiendo, a lo mejor en la calle, y existe una relativa despreocupación en relación con esas personas complementada con una preocupación, no digo que nos debieran dar igual, pero con una preocupación un tanto exagerada por el sufrimiento de personas que están a decenas de miles de kilómetros, que insisto, no es que nadie le tenga que desear el mal o que tengan que dejar de preocuparse, pero me parece extraño esa contraposición, es decir, ¿cómo puede ser que lo que te coge cerca te preocupe tan poco y lo que te coge a 10.000 kilómetros te preocupe tanto? No sé si... Sí. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es un problema que no abordo en el libro de compasión porque no hablo del mundo actual, pero sí lo he abordado en artículos y en entrevistas. Es que esas personas no son compasivas, son solidarias. Claro. Es que no es lo mismo. Se puede ser muy solidario poniendo... tengo casos conocidos, no voy a decir evidentemente ningún nombre, pues gente conozco que da mucho dinero a ONGs, pero luego se portan mal con su familia, ¿no? Es que eso es muy habitual. O sea, muy habitual no, perdón, es habitual, no es muy habitual, he exagerado. En cualquier caso, ¿qué revela eso? Estamos ante ideología. Y suele además Es ideología. proclamarse a los cuatro vientos. Bueno, incluso los que no lo proclama. Pongamos a alguien que lo calla, porque hay gente que de verdad lo vive y se lo cree. Pongamos a alguien, pero es ideología. Es ideología. O sea, no es realmente, no vives la compasión, vives tu ideología. Tu ideología te dice que ayudar a los demás. Eres incapaz de amar, eres misántropo, eres incapaz de amar o querer a los cercanos porque desprecias al ser humano, o te cae mal todo el mundo, o eres egoísta simplemente, pero como tu conciencia te dicta que hay que hacer el bien a los demás, ¿cómo encuentras la manera de estar en paz con tu conciencia? Haciendo el bien a 10.000 kilómetros. Claro. Pero esa persona es compasiva, porque no siente empatía hacia el sufrimiento de los demás. Yo entiendo, o sea, todos tenemos un punto de misantropía, pero si no te interpela, o sea, no. Claro, aquí diferenciemos. No estoy hablando de la gente que no le gusten las reuniones familiares, no. Hablo del que está el familiar enfermo y no le importa.
o no le ayuda, esa persona no puede ser compasiva, porque pues, a lo mejor no soporta personalmente a ese familiar, pero que no le importe no es que sea misántropo, puede ser mala persona, es que no te importa, es decir, no hay empatía allí, no hay compasión. Claro, aquí el tema, que es un tema que me preocupa mucho, hablábamos antes de la banalización de la violencia, la banalización de la compasión, ¿en qué consiste? La compasión ideologizada, donde primero hay víctimas oficiales, porque además el sistema o los medios de comunicación te dicen quiénes son víctimas y quiénes no. Esas víctimas, por definición, merecen tu atención, tu solidaridad, y hay otras que no merecen tu solidaridad, porque están en categorías que la sociedad dicta que no merecen tu solidaridad o tu compasión. Eso para empezar. Ideologización en torno a las categorías de aquel que merece empatía y aquel que no merece empatía. Lo cual me recuerda, cuando hablábamos de... Evidentemente no es lo mismo que cuando se trazaban líneas entre ser humano y no ser humano, pero se parece. A nivel pequeño, estas son las líneas de quiénes son las víctimas oficiales. De hecho, las líneas además están bastante claras y con diferencia. Y sabemos que el poder las establece. Sí. Y sabemos que muchas de esas víctimas, esos grupos victimarios, hacen un discurso de la víctima donde, como son víctimas o han sido víctimas en el pasado, a lo mejor ahora ya no lo son, tienen razón. Por definición, porque se mezcla ser víctima con tener razón. Tú puedes ser víctima y estar profundamente equivocado. Es que ser víctima no te da la razón. Ser víctima hace que merezcas compasión, pero no que se te dé la razón. Y aquí se ha mezclado. Y por último, y esto es algo que también explica un cierto movimiento en la generación, por ejemplo, de mis hijos, en torno a 20 años, 18, 22, algo así, de cierto rechazo a esa solidaridad que hace que, como ha habido tanto bombardeo ideológico, mediático de la propaganda de la solidaridad, hay gente que se le está cerrando el corazón a la compasión. Porque esa confusión que parte del propio sistema de mezclarlo todo hace que el que rechaza esa solidaridad de supermercado falsa, hipócrita, cínica, que a veces incluso se preocupa más, como has dicho perfectamente, no solo de las personas que viven a 20.000 kilómetros, también de los animalitos que viven a 20.000 kilómetros, que del ser humano que tienes al lado. Es que eso, lo que me preocupa es que por el efecto pendular de la historia, está llevando a que muchos jóvenes se hayan cerrado a la compasión, porque piensan que la compasión es basura progre, perdón por usar el término, pero para entendernos, y que es una cosa oficial del sistema, un engañabobos para financiar grupos victimarios, ¿no? Y hay algo que es una compasión auténtica que está empezando a olvidarse porque está tapada por la solidaridad oficial del sistema. Y esta reacción que tú percibes y que yo también percibo, al final yo creo que es la reacción lógica frente a la constatación de algo, que es, claro, ser víctima casi por definición, esto yo lo he comentado en varias ocasiones, te exime de obligaciones y te da derechos, porque a la pobre víctima, ¿qué le vamos a exigir? Y al contrario, todo lo que le podamos dar, bien dado está. Y yo percibo que hay personas que no son víctimas, pero que perciben los beneficios que otorga ponerse la etiqueta de víctimas y se arrogan ellos mismos esa condición sin serlo para reclamar todos estos beneficios que van anudados y tal y cual. Y esto se percibe. Sabemos que no eres una víctima. Y además está el tema de la gradación. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Hay grupos que viven de ser víctimas oficiales, pero más allá de eso, luego está la gradación de las víctimas. Claro, no es lo mismo ser víctima de un genocidio, ser víctima de una violación, ser víctima de, lo que sé, que te han quitado todo, un deportado que ha tenido que abandonar su tierra por limpieza étnica. No es lo mismo que no tener, yo qué sé, igualdad salarial. Claro. Pongamos, o sea, ahora hacemos, pues nos sencilla el programa en listas de... Entonces, claro, significa que el que no cobra lo mismo, hay una injusticia, pero no te me pongas en la misma escala de víctima que el que ha sufrido, yo qué sé, que los armenios del genocidio turco de los armenios, los judíos del holocausto. Por favor, es que hay una demagogia, hay víctimas con mayúsculas y víctimas con minúsculas, y todos están en el mismo saco ahora. Yo soy víctima, yo soy de un colectivo victimizado históricamente. Pues bueno, vamos a ver, primero, que todas las culturas o todos los grupos humanos, que sea, si te remontas en el tiempo suficiente, han sido víctimas en algún momento. Es que ahí nadie está libre, o sea, todo el mundo pone víctimas sobre la mesa, por desgracia, ¿no? Pero es que está el segundo tema de la gradación. Vamos a ver de qué tipo de víctima estamos hablando, que no es lo mismo un tipo de víctima que el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la víctima de verdad
pongamos la persona que lo ha perdido todo, que ha sufrido de forma extrema, pues al final es banalizada. O sea, es que va contra la dignidad de las víctimas auténticas. Un tema, es verdad que ya ha acabado, gracias a Dios, pero una época cuando todavía había terrorismo etarra que me reventaba la asimilación de las víctimas del terrorismo de ETA con víctimas, podemos decir, de cuestiones menores, ¿no? Vamos a ver que no es lo mismo. Eso en la época en que había terrorismo etarra, ¿no? Ahora póngase lo que sea, ¿no? El ejemplo que se quiera. Cuando hay violencia extrema, cuidado, un respeto. Que no es lo mismo que un agravio de otro tipo, salarial, sindical, que sea, ¿no? No es lo mismo, lo mismo. Y además aquí llama la atención otro factor porque si vemos la historia de Occidente, yo incluso creo que durante muchos siglos avergonzaba ponerse la etiqueta de víctima porque te convertía en débil. En efecto. Entonces, esto por ejemplo lo dice Alain de Benoit, creo recordar, sí. que dice que tradicionalmente en Occidente a quien se ha venerado es al héroe, al fuerte, al valeroso, etc. Y que en los últimos siglos ha habido un cambio de rumbo en virtud del cual las tornas se han invertido y quien recibe esa atención, etc., es la víctima, e incluso me atrevería yo a añadir un matiz, más que la víctima, quien se victimiza, porque a las víctimas se les suele, precisamente por lo que comentabas tú, o bien dejar de lado o bien banalizar su sufrimiento. ¿Qué crees tú que ha sucedido para que se produzca este cambio de paradigma en la historia? Pues Alain de Benoit lo explica muy bien. Lo que pasa es que Alain de Benoit es un ejemplo dentro de una altura intelectual enorme, porque es un grandísimo pensador. Pero él mismo es un ejemplo del rechazo pendular a ese demagogia de la solidaridad y de la compasión, pues él se ha ido al otro extremo. Él analiza muy bien el fenómeno, pero él es de los que creo que incurre en pensar que el problema está en la compasión. O sea, simplificando muchísimo, algo complejísimo, pero la idea ¿cuál es? Alain de Benoit señala, igual que Nietzsche, que el cristianismo es una especie de bolchevismo de la antigüedad que introduce, como has dicho muy bien, la idea de que el débil es la debilidad, la vulnerabilidad es un valor ético. Cuando la tradición grecorromana es la fortaleza, es el valor ético, ¿no? El paradigma heroico de Homero, por ejemplo. Ahora que vienen varias películas sobre la Odisea, lo homérico es Aquiles, es el excelente, lo tiene todo, es heroico, es apuesto, es poderoso, es la virtud. Ahora, el cristianismo, y ya hemos dicho antes Sócrates, pero sobre todo el cristianismo introduce la idea de el débil también puede ser virtuoso. De hecho, el poderoso a veces es el malvado porque es el que tiene posibilidad de hacer daño a los demás. Bueno, la cuestión es que eso, que en el cristianismo es una cuestión estrictamente ética, la idea de el débil, el enfermo, el pobre, el desheredado, el miserable puede tener dignidad y puede ser virtuoso, porque hay una forma de virtud en la humildad y la pobreza. El mundo de la demagogia, sobre todo izquierdista, no solo la izquierda, presencialmente la izquierda, tomó esa idea cristiana y citando a Chesterton, esta es una cita de Chesterton que, bueno, Chesterton siempre viene bien, pero esta cita es especialmente oportuna. Chesterton tiene una frase que me encanta, dice, las ideas contemporáneas son ideas cristianas que se han vuelto locas, la conocerás. Pues en este caso se ve muy bien, ¿no? Una idea cristiana que tenía que ver con una virtud y que tenía que ver siempre con la libertad y la voluntariedad, es decir, el cristianismo jamás impuso a nadie la pobreza, se convirtió en la idea de el pobre es el bueno, el rico es el malo, luego vamos a quitarle todo a los ricos y que todos vamos a repartir esa pobreza. Y vamos a ser todos miserables a la fuerza, ¿no? Una especie de pesadilla basada en el sueño cristiano, porque el sueño cristiano de justicia e igualdad es en el paraíso. El que haya leído los padres de la Iglesia sabe que la idea cristiana original es que aquí es imposible conseguir la justicia y la igualdad. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama pecado original. Entonces, el que coge eso y dice, lo voy a hacer aquí en la tierra, voy a crear una sociedad justa e igualitaria aquí, expropiando a los ricos y acabando con los ricos, lo que ha hecho es tomar una idea cristiana y volverla algo absolutamente absurdo, que generó genocidios y barbaridades como el Gulag o el Año Cero y tanto. Tus espectadores, tus que te siguen, saben de esto. Bien, la cuestión, ¿cuál es? Que por reacción a eso, y esto lo empieza Nietzsche, pero Alain de Benoit, no tan brillante como Nietzsche, pero un filósofo brillante en cualquier caso, sigue con la idea, es el origen es el cristianismo, y acierta. Sin cristianismo nunca habría habido la locura bolchevique de que los pobres son los que tienen razón.
Pero el cristianismo no dice esto. Esto es una degeneración de una idea cristiana. Entonces el diagnóstico es correcto, tanto en Nietzsche como en Alain de Benoist. El problema es que llegaron a la conclusión de que hay que volver al arquetipo pagano, heroico, dionisíaco, lo llama Nietzsche, del superhombre a lo Aquiles, ¿no? Claro, esto es olvidar la compasión. Claro. Voy a hacerte una última pregunta para ya terminar con esta entrevista. Voy a leer un fragmento de tu libro Iniquidad, por conectar con el principio, que es uno de los párrafos más brillantes de los 3 libros. Son muy brillantes los 3 y este párrafo en concreto me parece muy iluminador, por eso lo quiero leer textualmente. Dice: si se desencadenara el ser humano de las cadenas formadas por los tabúes, rituales y normas fruto de miles de años de civilización, no aparecería el buen salvaje, sino un monstruo homicida. Esto es algo que la intelectualidad posmoderna, particularmente aquella seducida por el adanismo del movimiento woke, parece haber olvidado. Y esto me lleva a formularte la siguiente pregunta. Como personas occidentales que somos, acostumbradas a la paz, aunque sigue habiendo guerras en el mundo, no nos tocan de cerca, y esto además es una cuestión que he comentado con amigos, digamos que se tiende a percibir que hay una línea de progreso ascendente y además irreversible, en virtud de la cual ya hemos superado ciertas etapas muy primitivas en las que se llevaban a cabo comportamientos muy bárbaros y sí es posible que haya recaídas puntuales, pero que la tendencia en todo caso es ascendente, que es imposible que podamos volver a comportarnos pues como se comportaban las civilizaciones, bueno, las civilizaciones no, las sociedades primitivas sin civilización que tú describes en Iniquidad. Entonces mi pregunta es, yo creo que hoy en día efectivamente hay una progresión moral con respecto a estos siglos y milenios atrás que comentabas, pero si se nos despojase hoy en día de estas normas, de estos tabúes, de estas pautas civilizatorias, ¿podríamos volver a comportarnos exactamente igual que estas sociedades primitivas o no sería posible caer en estos comportamientos tan brutales? Claro, el problema es si quitas estas normas, y ya está empezando, bueno, llevamos décadas, si no siglo y pico, con un proceso lento de ir quitando estas normas, castigos o tabúes, porque son normas, son castigos y son tabúes. Claro, este proceso de quitar todo ese legado de las civilizaciones de normas, castigos y tabúes contra el lado salvaje del ser humano, todavía no se han visto del todo sus consecuencias. ¿Por qué? Primero, porque 2000 años de cristianismo y 3000 años de civilización occidental pesan. O sea, todavía tenemos un legado que poco a poco se va perdiendo, pero no se olvidan generaciones y generaciones de enseñanzas o costumbres, prácticas sociales en una línea, no se deshacen de la noche a la mañana. Pero según van avanzando las décadas de wokismo y antes de la posmodernidad del 68, y se va deshaciendo este magma heredado de nuestros antepasados de restricciones al salvajismo, ¿qué ocurre? Que no va a bastar con que una parte de la población quiera permanecer fiel a esos valores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, en mi opinión, incurre en cierto buenismo, que piensa que basta con que la mayor parte de la población permanezca ajena a esa barbarización, esos nuevos salvajes que están surgiendo, ya sin moral, ¿no? Más allá del bien y del mal, sin ética ninguna. Bueno, como si la mayoría seguimos más o menos comportándonos como nuestros padres, nuestros abuelos, una cosa. Claro, pero pierden de vista algo. Si uno quita las restricciones, las barreras, ese sector que va a actuar sin ellas, esos depredadores, nosotros somos sus ovejas. ¿O es que alguien cree que en una sociedad donde cada vez los castigos, lo que es el lado represor del Estado, el Estado cada vez sea, podemos decirlo, menos severo en el mantenimiento de esos mínimos de convivencia, que eso sale gratis? Que todas las violaciones no van a generar un aprendizaje que se transmite de generación en generación de que el lobo es un lobo para el hombre, que todos esos asesinatos o todos esos abusos, o sea, cuanto más violencia en la sociedad,
según van pasando las generaciones, para sobrevivir, ¿tú qué transmites a tus hijos? El mundo es la selva y aprende a defenderte. Y no vayas a pensar que esto va a funcionar a partir de, por ejemplo, la idea de ya se encargará la justicia de ello, ¿no? Volverá otra vez la venganza de sangre propia de las sociedades primitivas, donde cuando no hay justicia se la toma por su mano uno, ¿no? O sea, todo esto vuelve. O sea, en el Estado, con todos sus defectos, yo estoy partidario de un Estado mínimo. No me gusta el Estado gigantesco, el leviatán en el que vivimos. En ese sentido, soy muy defensor del Estado mínimo. Pero el Estado mínimo, en todas las culturas de la historia, su función principal no ha sido ni educar, ni dar sanidad, que eso lo daban, ha sido proteger al débil. Para eso existe el Estado, para que los débiles sean protegidos, para que yo pueda pasear, yo que no sé manejar un arma, con mi familia sin temor. Si el Estado no te da eso, ¿para qué sirve el Estado? Para darte sanidad y educación, eso lo han dado instituciones a lo largo de la historia mejor que el Estado o igual. Para hacer carreteras, pues se puede hacer otro. O sea, lo único que el Estado es irreemplazable es en el monopolio legítimo de la violencia, en protegernos a los que no sabemos o no podemos defendernos porque no sabemos manejar armas o no somos tíos de 2 metros, y a nuestros hijos. Y si no hace eso el Estado, ¿para qué sirve el Estado? Entonces, claro, si esto se va a venir abajo, esa función fundamental de lo que es el orden, y si no hay orden y viene el caos, viene algo que es peor, y lo dicen todos los filósofos, que la tiranía. Solo hay una cosa peor que un Estado tiránico: el caos, la anarquía. Ese es el verdadero momento en el cual los débiles son masacrados por los fuertes. Y por eso creo que hace falta un Estado mínimo, pero muy fuerte, donde haya ley y orden. Porque eso es bueno para los débiles, para los pobres, para los indefensos, para los niños. Y eso es algo que el progre ha olvidado. El progre, como da por sentado que este consenso social posilustrado de más o menos civilidad se mantiene solo, no se mantiene porque hay instrumentos de coacción, porque hay coacción, y la coacción ahora tiene muy mala imagen, es la coacción la que mantiene a los animales a raya. Y se ha olvidado. Entonces, por un lado, soy un gran defensor de la compasión, lo que no soy es naif. Uh-huh. No me resisto a hacer un pequeñísimo comentario en relación con esto último que dices. Yo creo que el error muy ingenuo en el que caen estos pseudopacifistas es pensar, e insisto, es muy ingenuo, en que si yo no desato el caos, el orden se mantendrá. Esto, por ejemplo, lo veíamos recientemente cuando hablaban en relación con el presupuesto de defensa, y había ciertos movimientos, ciertos partidos que abogaban por reducirlo al mínimo indispensable. En España tradicionalmente se ha hablado incluso de cerrar el Ministerio de Defensa. Es decir, tú en un mundo en el que vives rodeado de estados no puedes decidir de forma autónoma cuánto destinas a tu gasto en defensa, porque si todos tus vecinos y la maldad acecha y las invasiones acechan y la guerra acecha, por mucho que lo hayamos olvidado, están destinando un tanto por ciento, tú no puedes no destinar nada, porque entonces te conviertes en carne de cañón para ellos. Hay una anécdota muy buena, no sé si la conoces, de Julian Freud, que era una especie de discípulo de Carl Schmitt. Él va a hacer una tesis doctoral, y la hace, donde se nutre de la distinción entre amigo y enemigo de Carl Schmitt. Escribe pues, durante un año y medio, la tesis doctoral, se la entrega a su director, todavía no estaba hecha, pero bueno, ya había bosquejos y tal, y el director dice: yo no puedo dirigirte esto, yo soy un pacifista, entonces yo no te compro que tenga que existir necesariamente esta dicotomía amigo-enemigo. Se busca otro director de tesis, que creo recordar que era Raymond Aron, y en la defensa de la tesis está ese profesor que no le había querido dirigir la tesis y entabla una discusión. El profesor le vuelve a decir que, bueno, que él cree que no tiene por qué haber amigos, enemigos, etcétera, que no tiene por qué haber enemigos. Y yo creo que muy atinadamente le dice Freud, es que el problema es que puede que el enemigo te designe. Conozco la anécdota. Mi buen amigo Domingo González, que conoces, Yo la escuché precisamente. me la contó Domingo, sí. Domingo la considera las grandes anécdotas nunca habidas en un tribunal. Me parece fabuloso. Es maravillosa. El enemigo es el que te elige a ti. Además es muy verdadera. La frase es muy verdadera. Pues si te parece, con esto lo dejamos, Alejandro. Muchísimas gracias por haber accedido a la invitación a la entrevista. Nos faltaría más. Un placer. Y muchísimas gracias también a todos vosotros.